Padre, pues ponemos en tus manos este tiempo de espacio y comunicación en el cual nos podemos reunir todos y cada uno de nosotros, Señor, con los distintos lugares, países, tus hijos, nuestros hermanos en Cristo, y que sea, Señor, pues la palabra es el vínculo que nos une, que nos atrae los unos con los otros, Señor, el poder oír y atender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y permite, Señor, pues que la palabra fluya, que llegue, Señor, nítida a los distintos lugares a través de la tecnología, sin ningún tipo de interrupción, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre, Padre. Amén y amén, mis hermanos. Pues el tema que yo hoy tengo ya para compartir con ustedes, de hecho no es un tema que yo, pues yo hable muy seguido de ello, pero pues en ocasiones es necesario hablarlo, porque pues más que nada se tiene que dar la enseñanza. Pues hoy vamos a hablar del diezmo, mis hermanos, pero bueno, no de la manera como normalmente tal vez usted lo ha escuchado. Pero bueno, y aparte, pues tiene que ver de alguna manera con lo que hemos tocado últimamente. Yo me recuerdo que en esta semana anterior, semana y media, 2 semanas, ya no sé, hablamos en su momento de la relación que había entre Esaú y Jacob. Tocamos ese tema porque hablamos de ahí de la destrucción de Edom, porque al final Esaú es Edom. Tema que pues ya está ahí en el canal de videos. Pero ahí se nota una peculiaridad en toda esa historia y pues vamos a empezar. Génesis 24:10 dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, en este caso Abraham, y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Recuerde que la comisión de parte de Abraham a su criado era pues conseguir esposa para su hijo Isaac. Y entonces envía al criado y este toma 10 camellos. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por el agua. Y dijo Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también te daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Bueno, pero lo que yo quiero hacer aquí notar interesante, porque esto ya lo hemos comentado varias veces, que en este caso el criado se llevó 10 camellos, 10 camellos, los cuales les dio de beber voluntariamente, porque eso no lo pidió el criado, sino él pidió agua para sí mismo, pero dice, y si ella se ofreciere dar de beber a los camellos, entonces conoceré que ella es la que tú has destinado para mi señor Isaac. Y entonces Rebeca se ofreció voluntariamente para atender a los 10 camellos,
Camellos que normalmente, pues según lo que dicen ahí, un camello se bebe 100 litros y sobre todo sedientos, pues imagínense. Y si estamos hablando de 10 camellos, pues 1000 litros. Entonces, pues fue una labor ardua, cansada, el dar de beber a 10 camellos sedientos, lo cual hizo voluntariamente. Bueno, posteriormente, porque obviamente Eleazar se dio cuenta de que pues Dios le había favorecido, pues ya después Eleazar, o bueno, así se llama el criado, Eliezer, contento porque Dios había respondido y había tenido misericordia para con él y le había mostrado quién iba a ser la futura esposa de Isaac, pues le otorgó un regalo. Dice, y fue que como los camellos acabaron de beber, presentó el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10 ciclos. Y entonces, pues bueno, el criado le otorga a esta Rebeca un pendiente de oro y dos brazaletes que pesaban 10 ciclos. Y si usted recuerda lo que habíamos platicado, a futuro esos dos brazaletes iban a ser una representación de Esaú y Jacob. ¿Por qué? Porque entre ambos brazaletes los dos pesaban 20 ciclos. Y es interesante porque cuando posteriormente Esaú y Jacob nacieron, en el momento que ¿cómo se llama? Isaac toma por esposa, en este caso ¿cómo se llama? A Rebeca. eh, en el momento que la toma por esposa y cuando nacen Isaac y Jacob, pasaron 20 años, a semejanza de los 20 ciclos que pesaban entre ambos los dos brazaletes. Y que casualmente la palabra brazalete viene de una raíz que significa juntos, unidos, atados. Y de esa manera nacieron ellos, juntos, unidos, pegados, a través de una mano al tobillo. En este caso, la mano de Jacob agarrada o unida al tobillo de Saúl. Bueno, todo eso lo vimos, pero aquí vemos que en este caso Eleazar le dio dos brazaletes de 10 ciclos y vuelve a hacer lo mismo, se los dio por gusto, por gozo, con alegría, por voluntad propia, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que van a visitar a la familia, en este caso al hermano de Rebeca, Labán, cuentan toda la historia, se ponen contentos, demás, comen, beben, platican y nos narran aquí. Génesis 24:53. Y sacó el criado vasos de plata, vasos de oro, vestidos, y dio a Rebeca también, y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y si se da cuenta, pues en todo este pasaje, pues es dar y dar. Rebeca da voluntariamente servicio, en este caso, ¿a quién? A Eleazar y da de beber a 10 camellos. Y se pone contento el criado y le da a Rebeca un pendiente de oro y le da dos brazaletes. Llega a la casa y empieza a repartir regalos y empieza a dar. Dan vestidos, dan cosas preciosas, tanto al hermano de Rebeca, a la mamá de Rebeca, etcétera, etcétera. Entonces fíjese, es ese gozo, esa alegría de otorgar. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre, espere la moza con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y entonces, pues estaban tan contentos, tan alegres, el convivio, los regalos, la plática. Dice, no, 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 ¿sabes qué? Quédate con nosotros 10 días. Cosa que el criado responde, no, yo ya necesito irme con mi señor. Pero bueno, lo que externaron era quedarse 10 días. Entonces, vaya notando la peculiaridad. 10 camellos, dos brazaletes de 10 ciclos, la intención de que se quedara el criado 10 días, etcétera.
Y bueno, ya posteriormente, pasado el tiempo, usted sigue leyendo el texto y ya llegamos cuando Jacob decide regresar, sale de la casa de su tío Labán, decide regresar a la tierra de Saúl, su hermano, y por el miedo de lo que había hecho en su juventud cuando le robó la primogenitura, usted recuerda, él en ese miedo que tenía, pues mandó presentes por delante, ofrendas por delante, y envió por delante 10 manadas. Ahí está relatado en Génesis 32, 13 al 15. Y envió 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas criando, las crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnos, 10 asnos, etcétera, etcétera. Entonces, envió como presente Jacob a su hermano Esaú 10 manadas con una considerable distancia entre una y otra. Y cada que se presentaba una manada, la orden de Jacob a los siervos es a que así iban a decir así: he aquí tu siervo he aquí tu siervo Jacob envía mi presente a mi señor Esaú. He aquí tu siervo Jacob a mi señor Esaú. Entonces, 10 manadas y 10 veces la expresión, he aquí tu siervo Jacob y tú mi señor Esaú. Y entonces vamos notando esa peculiaridad del 10. Y bueno, simplemente repito nuevamente, 10 camellos, 2 brazaletes de 10 ciclos, e intención de que se quedara 10 días, y ya posteriormente, pues 10 ofrendas de 10 manadas, y después, y 10 veces con la frase, tu siervo Jacob, mi señor Esaú. Entonces, pues al final, y recuerde que, por ejemplo, en este caso, las ofrendas que manda Jacob, que manda sí, Jacob a su hermano Esaú, Esaú no se las pidió, también las dio voluntariamente. Obviamente, bueno, motivado por el temor y miedo, pero lo dio voluntariamente. Lo que dio Rebeca en apoyo y servicio para alimentar a los camellos voluntariamente. Lo que dio el criado de regalos, demás y todo voluntariamente. Nadie les dijo, nadie se los impuso. Bueno, esto es importante, porque al final el diezmo tiene que ver con esto. Bueno, voluntariamente. Pero cuando hablamos de diezmo, pues también es una prueba. Números 14:22. Vamos a ver aquí. Números 14:22. Dice, ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en este desierto y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. Me han puesto a prueba estas 10 veces, porque esto tiene que ver con las plagas que mandó Dios al pueblo de Egipto. Daniel 1:12, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Ponnos a prueba 10 días. Malaquías 3:10, traed todo el diezmo del alfolí para que haya alimento a mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ajá. Y Génesis 3:17, no obstante, vuestro padre, en este caso ya estamos hablando de Jacob posteriormente, me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Entonces, noten por favor cómo aquí el número 10 tiene que ver con prueba. El número 10 tiene que ver con prueba. Aquí está muy claro. Entonces, el diezmo, pues es obvio,
también representa una prueba. Es una prueba que Dios pone. Ahora, de hecho, si yo me voy al Antiguo Testamento, fíjese qué curioso, porque en Apocalipsis 3:10, a semejanza de Malaquías 3:10, donde dice, traed todo el diezmo al alfolí y ponedme a prueba, Malaquías 3:10 dice, Nuevo Testamento, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está para venir sobre el mundo entero. Entonces, otra vez, prueba, Apocalipsis 3:10. Y Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y tendréis tribulación por 10 días porque van a ser probados. Otra vez, Levítico 16:29. Y esto os será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, van a humillar vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Y esto es bien interesante porque este era el día 10 del mes séptimo, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, y era el día más solemne, más importante, más delicado, porque obviamente en ese día se decidía si se extendía un año de misericordia o venía un año de dolor o sufrimiento. Entonces era la prueba máxima que tenía que pasar el pueblo de Israel el día 10 del mes séptimo. Entonces, pues al final, el número 10 representa prueba. Ok, entonces ya vamos viendo dos aspectos. En un principio, cuando Rebeca se da, lo da con gozo, lo da con alegría, lo da con gusto y le da de beber a 10 camellos. El criado se pone contento y le da regalos y le da 2 brazaletes que pesan 10 siclos, que al final fueron proféticos y que representaron a Esaú y Jacob. Y posteriormente se quieren, de tanto les da gusto, que dice, pues quédate 10 días con nosotros. Y ya posteriormente, pues Jacob, no se lo pudieron, lo dio voluntariamente, pero él ofrendó 10 manadas de animales y externó 10 veces, he aquí tu siervo Jacob y tú, mi señor Esaú. Bueno, pero entonces tiene varios enfoques, pero atendiendo al número 10, pues es una prueba. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque aquí vienen las cosas bonitas de la Biblia. Éxodo 16:4 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros. Voy a hacer llover pan del cielo. Recuerden que era el maná. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. ¿Y por qué Dios mandaba pan del cielo? Dice aquí, para ponerlos a prueba, si andan o no en mi ley. Entonces, cuando Dios hizo llover pan del cielo, maná del cielo, en otros versículos dice pan de ángeles, era una prueba para el pueblo para ver si guardaban o no su ley. Entonces, ese pan que caía, ese maná era una prueba para el pueblo. Lo vuelve a decir Deuteronomio 8:16. Dice, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Entonces, al final, Dios te da. Y en este caso le dio al pueblo pan del cielo, maná del cielo, pero ¿era para qué? Para probar al pueblo. Ahora, ¿por qué es interesante?
porque el maná que cayó en el cielo, en el desierto en los 40 años, pues son una figura profética a futuro de nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:51 dice claramente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final nuestro Señor Jesucristo es el pan que desciende del cielo, pero es para ponernos a qué? A prueba. ¿A quién? A toda la humanidad. A prueba a toda la humanidad. Si rechazan el pan, reprueban la prueba, porque es rechazar a Cristo. Si aprueban el pan, si aceptan el pan, pues pasan la prueba porque aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, visto desde esta manera, el pan del cielo es para poner a prueba a la humanidad completa. Es para poner a prueba, por ejemplo, al pueblo de Israel hoy en día, porque hoy en día el pueblo de Israel que no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, pues están reprobando la prueba. Pero aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, pues están pasando la prueba, porque el pan que bajó del cielo, pues es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, recuerda que el número 10 tiene que ver con prueba. Vimos todos estos versículos. Entonces, Jesucristo es la prueba. El pan del cielo es la prueba. Y fíjate qué hermoso, porque cuando tú te vas a la Biblia, 10 veces aparece la frase pan del cielo. 10 veces aparece la frase en toda la Biblia, pan del cielo, dentro de distintos contextos y demás. Dice aquí Éxodo 16:4, primera vez. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, etcétera, etcétera. Nehemías 9:15, la segunda vez. Les proviste pan del cielo para su hambre y los sacaste del agua de le sacaste agua de la peña para su sed. 3, la tercera. Salmo 105:40. Pidieron y les mandó codornices y los sació con pan del cielo. Cuarta vez, Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. La quinta vez, Juan 6:32. Dice Juan 6:32. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. Y aquí van 5 veces que se menciona la palabra pan del cielo. Pan del cielo que dice Éxodo 16:4, Deuteronomio 18:16 y Juan 6:51 es para poner a prueba. Y qué interesante, porque hay 10 veces que aparece la frase pan del cielo. 10 veces. Y el número 10 tiene que ver con prueba. Entonces está muy clarito. Las otras 5 veces, la sexta, Juan 6:33, porque el pan que de Dios es el que baja del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. La séptima, Juan 6:41, por eso los judíos murmuraban de él, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. La octava, Juan 6:50, este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. La novena, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y la 10ª vez, Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron, y dice, y el que come de este pan vivirá para siempre. Entonces, fíjate qué precioso, cómo la Biblia brinca, salta, y es interesante porque el pan que bajó del cielo es para probar al pueblo, a la humanidad, al hombre, a sus hijos. Y es interesante porque aparece 10 veces
entre Antiguo y Nuevo Testamento la frase pan del cielo. Entonces, al final, Cristo es la prueba para el hombre. Bueno, seguimos. Porque ya hablando propiamente del diezmo, ya vimos que en el caso de Rebeca dio voluntariamente el apoyo para 10 camellos. El criado dio, regaló, otorgó con gozo 2 brazaletes de 10 ciclos. Querían que se quedara 10 días y posteriormente Jacob ofrendó 10 manadas, diciendo 10 veces la frase, tu siervo Jacob, mi señor Esaú. Bueno, y el 10 es una prueba, por eso el diezmo tiene que ser una prueba. Levítico 27:30. El diezmo de la tierra es del Señor. Lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Deuteronomio 14:22. Diezmearás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Y Malaquías 3:10. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos. Y bueno, y de aquí pues muchos dicen, ¿no? Que pues que el diezmo es del Antiguo Testamento, que el diezmo tiene que ver con cuestiones agrícolas, tiene que ver con grano, tiene que ver con aceite, tiene que ver con animalitos, con bajas, y no tiene que ver con, por ejemplo, ofrendas monetarias o dinero, etcétera. Bueno, de ahí se toman muchas cosas. Bueno, pero no voy a entrar ahorita en estas discusiones. Yo simplemente te estoy exponiendo la Biblia. Pero en el caso de este diezmo, el que estás viendo aquí, que estás viendo aquí, es obligatorio. Este es forzoso. Este es obligatorio. Este es forzoso. Este no es voluntario. Este no es por gusto de que estás contento. No, no, no. Esto es obligatorio. Esta es una orden de parte de Dios al pueblo de Israel. No es algo que se da con gusto, con alegría, con gusto, voluntariamente, sin que te lo hayan pedido, como Rebeca dio voluntariamente. Bueno, ¿por qué lo digo? Melquisedec, Génesis 14:17. A su regreso, después de derrotar a Quedarlaomer, en este caso Abraham, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Entonces, viene de haber ganado una batalla Abraham, de haber vencido a Quedarlaomer y a otros reyes, se encuentra con Melquisedec, un rey de Salem, y Melquisedec sale y lo bendice. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Pero Melquisedec nunca pidió el diezmo. Melquisedec no pidió el diezmo. Simplemente él salió para bendecir, él salió para dar, él salió porque le gustó. Ahora sí que estaba contento porque Abraham había derrotado a esos reyes perversos, etcétera, etcétera. Estaba contento, sale y lo bendice. Pero ¿cuál fue la reacción de Abraham? Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Pero entonces se lo dio voluntariamente porque no se lo exigieron, no se lo pidieron. A semejanza de Rebeca, que dio voluntariamente su apoyo y su servicio para otorgar
bebida o para que pudieran beber 10 camellos, con gozo, con alegría, simplemente. No hubo una obligación y esa iba a ser la señal de parte de que pidió el criado a Dios. Si yo le pidiere de beber, que me dé a mí, pero que ella, sin que yo le pida, me dé, esa es la señal de que esa es la elegida. Entonces, los elegidos son los que dan sin que les pidan, sin que les exijan, sino que lo dan ¿qué? Voluntariamente. Voluntariamente. No forzados, no a la fuerza, no a semejanza de este diezmo, el diezmo de la tierra, el diezmo del producto de tu sementera, el diezmo de tu grano, el diezmo de tu mosto, el del aceite, los primogénitos, el diezmo, todo el diezmo para el alfolí. Este es obligatorio. Pero hay otro diezmo que es voluntario. Este es voluntario, el que le dio Abraham a Melquisedec. Bueno, ¿y por qué es interesante? Porque después, en este caso Jacob, el nieto, pues aprendió del abuelo. Dice Génesis 28:20. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino, recuerda que en este caso Jacob venía huyendo de Esaú porque pues, él estaba consciente de lo que había hecho este Jacob al robar la primogenitura, bueno, todo eso tú recuerdas la historia, y luego cansado llegó a un lugar donde se acostó, se durmió y una piedra estaba a su cabecera y vio que ángeles bajaban y subían del cielo y él dice, aquí esto es casa de Dios, puerta del cielo, y yo estaba sin darme cuenta. Bueno, entonces él hace su oración después de que tiene esa visión donde la escalera bajan y suben ángeles y tiene una comunión con Dios y dice, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Y aquí vuelve a hacer otra vez lo mismo. Jacob está ofreciendo el diezmo voluntariamente, no se lo está pidiendo Dios. Dios primero lo bendijo, le mostró una grande visión, le hizo ver ángeles que bajaban y subían, tuvo un encuentro precioso, maravilloso, una experiencia como pocas se pueden tener en ocasiones, y después de esa experiencia él queda conmovido y después, bueno, queda contento y le dice, pues Señor, si me ayudas, si me bendices, si me haces regresar a salvo, yo te voy a dar el diezmo. Voluntariamente lo está otorgando, no se lo está pidiendo Dios. Insisto, este es un diezmo voluntario. Bueno, y hablando del diezmo que le dio Abraham a Melquisedec cuando venía de la batalla. Porque hay otro Melquisedec, es más, yo diría que el más grande y el original, Jesucristo. Hebreos 5:6. Como también dicen en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 5:10, Hebreos, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4, salmo profético. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el Melquisedec, el más grande, el líder, el cabeza de esta serie de sacerdotes Melquisedec, pues es Jesucristo. Es Jesucristo. Y si al sacerdote terreno Melquisedec con el cual se topó Abraham después de haber ganado la guerra, Abraham le ofreció voluntariamente el diezmo, ¿qué será con el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué será con nuestro Señor Jesucristo?
Cuando me dicen, no, es que el diezmo no se tiene que dar, el diezmo ya no existe en el Nuevo Testamento, el diezmo, sí, porque no, en el Nuevo Testamento no te encuentras un Malaquías 3:10 a semejanza del Antiguo Testamento. Traed el diezmo al folí y probadme y haya alimento en mi casa y probadme si no abriré las ventanas de los cielos. En el Nuevo Testamento no te encuentras un Malaquías 3:10, no hay una exigencia del diezmo. Sí, porque Dios no te lo va a exigir, no te lo va a pedir. Él quiere ver que de tu voluntad quieras dar. Porque él es el sacerdote de Melquisedec, a semejanza de lo que hizo Abraham con Melquisedec, a semejanza de lo que ofreció Jacob a Dios, te voy a dar el diezmo. Y es algo que cada en tu conciencia, ¿lo quieres dar? No lo quieres dar. Obviamente, si no lo das, no pasa absolutamente nada. Dios no te va a maldecir, Dios no va a hacer nada contigo, Dios ya en este tiempo, Dios no va a hacer nada. Sin dudas no pasa nada, pero si lo das, sí pasa mucho. Si lo das, sí pasa mucho. Que Dios te bendice. Y empieza a bendecirte, a bendecirte, a bendecirte, a bendecirte. Pero no pasa nada. Quítate la carga de que, ay, es que el diezmo, pastores, ladrones y rateros que piden el diezmo. No lo des, no lo des, no lo des. Nada más se la pasan pidiendo dinero, por eso no voy a la iglesia, por eso me salí de la iglesia, una bola de ratero y ya está estrenando zapatos y ese traje que tiene ahí es con mi dinero que tanto esfuerzo y no lo des, no lo des, no es a fuerza. Ya ahorita la iglesia de Cristo estamos con el sacerdote de Melquisedec llamado Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si quieres, dalo. Si no quieres, no lo des. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando yo estaba en casa de mis padres, porque estaba bajo la tutela de mi padre, bajo la cobertura de mis padres, bajo el amparo de mis padres, en la casa de mis padres, y empecé a trabajar, mi padre dijo, pues hay que apoyar, hay que aportar a la casa. Ya estás trabajando, pues ahora tienes que aportar a la casa. Poquito o mucho, pero aportar. Porque como vas empezando en tu trabajo, etcétera, sé que no ganas mucho, pero bueno, algo hay que dar. Bueno, ahí está, algo. Y de alguna manera es algo obligatorio. Ya después salgo de casa, me casé, hice mi propia vida y en ese momento ya no estoy bajo el amparo de la casa de mi padre. Y en ese momento, mi padre ya no me pidió que yo le diera apoyo. Ya no era fuerza, ya no hay obligatoriedad. Pero bueno, obviamente, si hay un hijo agradecido, si hay un hijo agradecido que reconoce y sabe que todo lo que tiene, que si sus estudios, que si su carrera, que si aquello, que si... Y de repente al hijo le empieza a ir mal y va con papá y mamá, oye papá, mira, pues si me puedes apoyar porque tengo que hacer este negocio, tengo que hacer esto, debo esto. Y miren, papá y mamá ayudan, bendicen, dan, aunque nosotros no les demos, aunque nosotros no les demos. Pero los que son agradecidos, los que están conscientes de lo que Dios dio o de lo que los padres dieron, van a dar. Pero ya no lo van a dar por obligatoriedad, lo van a dar por voluntad, por gozo, por alegría, porque están conscientes. Amén. Pero bueno, para que no quepa duda, hablando del diezmo que se da voluntariamente a Melquisedec. Qué interesante porque en la Biblia 10 veces, 10 veces aparece la palabra Melquisedec. Aquí están. No voy a leer porque lo quiero hacer, nomás voy a leer el primero.
Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, aquí están los 10 versículos. Génesis 14:18, Salmo 110, versículo 4, Hebreos 5:6, Hebreos 5:10, Hebreos 6:20. Son 5 versículos donde se menciona la palabra Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 1, Hebreos 7:10, Hebreos 7:11, Hebreos 7:15 y Hebreos 7:17. Y voy a leer el último, 7:17. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué curioso, porque en la palabra Melquisedec aparece 10 veces. Para aquellos que dicen que no hay el diezmo en el Nuevo Testamento. Pues no, es que hay diezmo tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y aquí está que aparece 10 veces la palabra Melquisedec, así como aparece 10 veces la frase pan del cielo, pan del cielo, entre lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí te das cuenta? Es que esto es increíble. Pero bueno, hablando de dar voluntariamente, hablando de dar voluntariamente, porque esa es la esencia a través del sacerdocio de Melquisedec, a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay una exigencia, no hay una orden, es algo voluntario, porque lo mismo hizo Dios con nosotros. Jesucristo se dio a sí mismo. Gálatas 1:3 dice, y 4, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se dio a sí mismo, nadie se lo exigió, no se lo impusieron, él se dio voluntariamente, nadie lo forzó. Muy bien, Dios pudo haber cambiado el plan de salvación, muy bien, Dios pudo hacerlo de otra manera, mandar a otro en lugar de Jesucristo. No, Jesucristo se ofreció voluntariamente. Efesios 5:2, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Se dio, se otorgó, se regaló, no lo obligaron. Esa es la esencia. Si vas a dar, dalo con gusto, con alegría, con amor, con gozo, no por obligación. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Fíjate, ahí están 5 textos donde Jesucristo se dio, se dio, se dio, nadie se lo pidió. Y ahora leamos lo que hace Dios, darnos también voluntariamente. Segunda carta a los Corintios 5:5, el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. ¿Qué hizo el Padre? Nos dio su Espíritu. Segunda carta a los Corintios 5:18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio el Espíritu, nos dio el ministerio de la reconciliación. Efesios 1:9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Efesios 2:5, aunque estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio a Cristo y nos dio vida. Segunda Tesalonicenses 2:16, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia.
Y bueno, y de estos hay muchos más versículos. Ya aquí no puse Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesucristo se da a sí mismo y el Padre nos da su espíritu, ministerio, reconciliación, nos da vida, nos da Jesucristo, nos da, bueno, salvación, todo. Esa es la esencia, el dar. Esa es la esencia, el dar. No por obligación, no por una orden, sino por voluntad. Si quieres, dalo. Si no quieres, no lo des. No pasa nada. No te pasa nada. No te cae maldición. Pero sí estás perdiendo bendición. Mira, Hechos 20:35. Lo que decía Pablo. Ve lo que decía Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero espérame. Porque aquí hay una pequeña enseñanza oculta y secreta, que a lo mejor no es muy, no salta inmediatamente. Dice, recuerden las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y por qué te digo que hay un pequeño secretito ahí? Yo te invito a que me busques el versículo donde el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Porque eso es lo que está diciendo Pablo. Recuerden lo que el Señor Jesús dijo. Bueno, te invito. Búscame el versículo donde Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en algún lado. Dame el versículo. ¿Y qué crees? No te lo vas a encontrar. No te lo vas a encontrar. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo, no. En Mateo, capítulo 5, en Marcos, no te encuentras el versículo. Y entonces, digo, si es algo tan importante, ¿por qué no quedó el testimonio escrito en Mateo, en Marcos, Lucas, en Juan o en algún lado de palabra textual de Jesucristo? ¿Por qué no quedó? Porque eso es algo que se tiene que revelar a tu corazón, eso es algo que se tiene que revelar a tu alma, eso es algo que te tiene que nacer de lo interior, no es una exigencia. Dios no te va a poner ahí, ¿cómo se llama? Obligatoriamente. Eso es algo que se tiene que salir, tiene que nacer de tu corazón, de un encuentro. Si tú tienes un encuentro verdadero con Dios y si tú estás agradecido con Dios y si tú has recibido bendición de Dios, no te va a costar trabajo dar, porque es algo que Dios habla a tu corazón y no está escrito en la Biblia, es algo que Dios escribe en tu corazón. Es algo que Dios escribe en tu alma y en tu espíritu, el anhelo, el deseo, el gusto, el gozo de dar. Pero si empiezas a poner pretextos, nada, que yo no voy a dar nada, que puros rateros, puros sinvergüenzas y que no, mira, todavía no te han escrito en el corazón. Más bienaventurado es dar que recibir. Recuerda lo que dice Mateo 25:35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste,
¿Cuándo? Cuando lo hiciste a uno de mis más pequeños, cuando lo hiciste a uno de mis hijos, cuando apoyaste a la iglesia a la obra, cuando apoyaste al hermano que estaba necesitado, cuando viste en la calle y a un indigente que no tenía zapatos y le diste, o tal vez hasta te quitaste la chamarra y se la dejaste, porque esa es la esencia de Cristo. No te vas a encontrar escrito el versículo donde Jesús dijo, recuerden las palabras que el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es das que recibir. No está ese versículo, porque eso es algo que se tiene que escribir en tu corazón, por amor, por agradecimiento, voluntariamente. Amén. Pero bueno, qué preciosa es la Biblia. Hay 10 versículos, fíjate, 10 versículos donde dice la escritura que Jesucristo dio, Jesucristo dio, Jesucristo dio. Y son 10 versículos. O sea, Jesucristo dio su diezmo, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio poder sobre espíritus inmundos. Uno. El segundo, Juan 21:13. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Mateo 26 al 27. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, aquí estamos hablando de la Santa Cena, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa de vino y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos. Dio pan y vino. Cuarto, Gálatas 1:4. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Quinta vez que dice que dio o se dio. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Sexta vez que se dice, Efesios 5:2, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Séptima vez, Efesios 5:5, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Octava vez, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarse y purificar para sí a un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Novena vez, Juan 19:30, y como, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Y Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Qué tremendo. 10 veces donde se dice que Dios, que Jesucristo dio. Jesucristo dio su diezmo. Dio dones a los hombres, dio de su espíritu, dio de su cuerpo, de su presencia, de su sacrificio, dio poder para expulsar espíritus. Bueno, todo está aquí. Pero, tremendo, porque hay 10 pruebas, hablando del 10 como prueba, que vivió Jesucristo. 10 pruebas que dice Jesucristo vivió. 10 que dio. Y 10 veces que se dice que estuvo en prueba. Y aquí está. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Primera prueba, ser probado por el diablo. Y eso lo dice Mateo 4:1, Marcos 1:3 y Lucas 4:2. Fue probado por el diablo. Primera prueba. Segunda, Mateo 16:1.
Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Y eso lo dice Mateo 16:1 y Marcos 8:11. Tercera prueba, Mateo 19:3. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarte de su mujer por cualquier motivo? Marcos 19:3 y Marcos 10:2 lo dice. Mateo 19:3 y Marcos 10:2, tercera prueba. Mateo 22:17, cuarta prueba. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Y lo dice Mateo 22:18, Marcos 12:15 y Lucas 20:33. Cuarta prueba. Quinta prueba, Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Mateo 22:35. Tremendo esto. Sexta prueba, Lucas 11:16. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Juan 6:6, séptima prueba. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compramos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y en este caso, la prueba va de parte de Jesús a los discípulos. Octava prueba, Juan 8:5. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? A la que agarraron en adulterio. Y decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Novena prueba, Lucas 10:25. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner la prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Décima prueba. Ni tentemos o probemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Primera carta a los Corintios 10:9. Entonces, él vivió, participó en 10 pruebas. En 10 pruebas. O sea, es que es increíble. Pero bueno, por aquellos que dicen que no existe el diezmo. En el griego, en el griego, hay tres palabras que se traducen diezmar o diezmo, o dar el diezmo. La 586, apodecatú, la 1181, decate, y la 1183, decató. Aquí las estás viendo. Que implica dar el diezmo, diezmo o diezmar. Fíjate qué interesante. Estas son las palabras en griego. Pero es interesante porque la primera palabra, apodecatú, aparece 4 veces. La decate aparece 4 veces. Y la decatú aparece 2 veces. Estamos hablando del Nuevo Testamento griego. Si tú sumas 4 más 4 más 2, 10 veces aparece la palabra diezmo o diezmar en estas 3 palabras griegas. Y por si no me lo creen, aquí están. No voy a leer todo porque sería muy largo, pero ahí Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo, que es la 586, apodecatú, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Y aquí esta palabra aparece en Lucas 11:42, en Lucas 18:12, aquí están. Y en Hebreos 7:5. Por eso te pongo aquí el numerito
la vez que aparece y la palabra griega que corresponde. Si tú quieres, pues ya con tranquilidad tú puedes estudiarlo, verlo, comprobarlo. Esto ya es fácil de comprobar. Pero, por ejemplo, vamos a ver la Hebreos 7:9, donde aparece en este versículo aparece dos veces la palabra, una con 11:83 y otra con 11:81. Dice aquí, y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía los diezmos, la 11:83, pagaba diezmos, la 11:81. Bueno, al final, cuatro veces aparece Apodecatú, cuatro veces Decate y dos veces Decató, que son 586, 1181 y 1183. 10 veces. Entonces tú dime si existe o no existe el diezmo. Aquí está tan clarito, 10 veces pan del cielo, 10 veces la palabra Melquisedec, 10 veces que pusieron a prueba a nuestro Señor Jesucristo, 10 veces que Cristo se dio a sí mismo. Ya, de plano. Pero bueno, fíjate, este pasaje, porque luego dicen que aquí no existe el diezmo, y aquí está un versículo muy famoso, segunda carta a los Corintios 9:6. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni, ni por obligación, voluntariamente, no de mala gana, no a la fuerza. Si lo haces así, no lo des. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así como Rebeca atendió a 10 camellos, dalo. Así como Eleazar, el criado, le dio dos brazaletes con 10 ciclos, dalo. Así como Cristo se ofreció, así se dio a sí mismo, hazlo. Así como Cristo con gozo sufrió 10 veces prueba, hagámoslo. Bueno, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Me salto unos versículos, porque fíjate lo que dice. Porque la administración de este servicio, ¿cuál servicio? El dar, el otorgar, no de mala gana ni por obligación, sino el dador alegre. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia. ¿Qué? ¿Qué significa el número 10? Prueba, diezmo. El dador alegre al final es la prueba dada por esta, es una prueba, es un diezmo que se da con gusto, con alegría y no por obligación ni de mala gana. La prueba dada por esta administración, el dador alegre, al final es una prueba que Dios pone, a ver si vas a dar o no vas a dar, a ver si eres agradecido o no eres agradecido, a ver si quieres apoyar a la obra o no la quieres apoyar. Lo que sí te digo, evítalo darlo de mala gana o por obligación, no lo hagas, no lo hagas. Habrá el tiempo en que Dios te habrá de bendecir, habrá el tiempo en que Dios te otorgará o tal vez te va a ir bien. Y si está en tu corazón, da. Y si no está en tu corazón, pues no lo des. Lo único que sí te estás perdiendo la bendición. Porque Malaquías 3:10, aunque en el Antiguo Testamento es obligatorio, no quita el que dice, probadme, traed el diezmo al alfolí
y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso no se quita. Si Dios a los que dan obligatoriamente los bendice, Dios a los que dan obligatoriamente los bendice, ¿qué será a los que dan voluntariamente? ¿Qué será a los que dan voluntariamente? Amén. Pero mira, por aquello de que dicen que, es que yo lo veo tan clarito, por la prueba dada por esta administración, ahí está el número 10, ahí está la prueba, ahí está el diezmo. Pero bueno, si tú te das cuenta, omití dos versículos, omití dos versículos, porque yo leí del segunda carta de los Corintios 9:6, 9:7, y ya no leí 9:8 y 9:9. Eso los quiero leer aparte. Y vamos a leerlos aparte. Dice aquí, segunda carta a los Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. ¿Y dónde está escrito? Porque esto es lo que está dentro del contexto del dador alegre. Aquí está. De no dar de mala gana ni por obligación. Y la administración de este servicio es una prueba que glorifica a Dios. Pero dice, como está escrito, esparció y dio a los pobres su justicia permanece para siempre. ¿Y dónde está escrito? Pues en el Antiguo Testamento, en el Salmo 112. Que irónicamente, que casualmente son Salmo 112, 10 versículos. Salmo 112 son 10 versículos. Aquí está. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor y que muchos se deleitan en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita, las consecuencias de diezmar bien. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto, el que es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta y arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido y para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro. No temerá hasta que sean vencidos sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Y este es el versículo, segunda carta a los Corintios 9:9. Y Salmo 112:10. Lo verá el impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Es que, bueno, no sé, yo lo veo tan claro. Ahí está el diezmo. No con tristeza, no por obligación, voluntariamente con alegría. Y si no, no es así, yo creo que lo mejor es no dar. No lo des. Hay un pasaje bien especial, con este término. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, dice: Entonces el rey David dijo a toda la asamblea: Mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande porque el templo no es para hombre, sino para el Señor Dios. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro,
la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera. También piedras de onice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores y toda clase de piedras preciosas, piedras de alabastro en abundancia. Entonces, pues David hizo un acopio de distintos materiales entre oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas para la casa del Señor. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios. Aquí les está diciendo, yo de lo mío, lo doy en amor. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo, el propio, el de oro, de plata, lo doy a la casa de mi Dios. Además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. O sea, de lo que tengo lo doy y aparte pues ya tenía toda una trayectoria de estar dando, dando, dando y dando. Y ahí dice, es decir, 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata crisolada para revestir las paredes de los edificios, de oro para las cosas de oro, de plata para las de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? El que quiera, como quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. ¿Quién está dispuesto? Punto y se acabó. El que quiera dar. No es obligación, no es a fuerza, no es una impostura, no es una imposición. Yo he dado, yo estoy dando de lo mío, a mí me importa la casa del Señor, a mí me importa el templo de Dios, yo lo estoy dando con amor, pero si tú quieres acompañarme en esto, pues otórgalo, dalo. Entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenares, con los supervisores sobre la obra del rey, ofrecieron voluntariamente sus donativos. Fíjate. Para el servicio de la casa de Dios, dieron 5,000 talentos y 10,000 monedas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 100,000 talentos de hierro, y todos los que tenían piedras preciosas las dieron al tesoro de la casa del Señor a cargo de Jehiel Gersonita. Y entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. Dieron voluntariamente, con gozo, con alegría. Después ora David a Dios y ve lo que dice. Primer libro de Crónicas 29:16. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo. Al final, David reconoce, sí, estamos dando de lo que tenemos entre el oro, bronce, plata, hierro, madera, piedras preciosas, etcétera, etcétera, pero al final, si lo damos, pues es porque tú no lo has dado. Tú has bendecido mi trabajo, tú has bendecido mi caminar, tú has bendecido mi vida, y si yo doy es porque pues en realidad pues te estoy dando de lo que tú me has dado, estoy correspondiendo, o sea, si yo tengo mucho dinero es porque tú me lo has dado, si han prosperado mis negocios es porque tú me has bendecido, si tengo esto, porque pues que es que tú me lo has dado, nadie más. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón, tú diezmas el corazón. La palabra prueba tiene que ver con diezmo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón, vamos a ver qué tiene este corazón, a ver si este es un corazón agradecido, a ver si este es un corazón amable, a ver si este es un corazón alegre, o puede ser un corazón perverso, puede ser un corazón rencoroso, puede ser un corazón avaro. Pero dice, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y tú pesas los corazones, y todo lo perverso viene del corazón. Entonces Dios tiene que probar el corazón. Entonces Dios tiene que probar si tenemos esa capacidad de dar o no dar.
de dar con alegría o de dar con tristeza, de dar a la fuerza o dar voluntariamente. Bueno, Dios tiene que probar. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Voluntariamente. Entonces, mi hermano, despreocúpate, que se te quite esa carga. Ya quita el enojo, quita la molestia, ya no te enojes si te piden el diezmo y te exigen el diezmo o te imponen el diezmo y ya no les digas rateros, sinvergüenzas, abusadores, ya no, no peques, no peques. Bendícelos, todavía no les ha llegado la luz, todavía no les ha llegado el conocimiento, todavía no lo han entendido de esta manera. Bendícelos, pero ya no te enojes, ya no hagas rencillas, ya no hagas corajes, ya no hagas rabietas, ya no maldigas, ya no injuries. Es que yo voy a la iglesia y nomás te la pasan pide y pide. Pues sí, bendícelo y no des. Que se te resbale lo que te están exigiendo. Dalo con gusto, dalo con alegría, dalo con amor, porque estás convencido, porque eres un hijo agradecido. Es una prueba que hay para tu corazón. ¿Tú crees que Dios va a bendecir un diezmo que lo estás dando refunfuñando los dientes? ¿Criticando al ministro o al siervo? ¿Injuriando a los que pasan con ahí con el alfolí? No, no. Si no tienes, no des. No pasa nada. No pasa absoluta. Dios no se enoja contigo. Dios no te va a maldecir. Dios no te va a hacer absolutamente nada. Llegará el tiempo en que tal vez empieces a prosperar y entonces tal vez vas a tener la capacidad de dar. Tal vez. Pero una cosa es cierta. Si tú empiezas a dar voluntariamente, con gozo y alegría, tenlo por seguro que te van a prosperar y no te va a faltar. Tenlo por seguro. Y entre más des, Dios más te da. Y entre más des, Dios más te da. Y se establece un flujo de bendición. Amén y amén.